Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de vector resultante, magnitud, dirección, etcétera. Entonces, hablan de norte, sur, entonces recordemos los puntos cardinales, donde tenemos que aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces dicen que la primera fuerza es de 11 newtons, se ejerce en dirección noreste, o sea, para acá, formando 35 grados con la dirección norte, o sea, 35 grados aquí. Bien, y eso es de 11 newtons. ¿A quién voy a llamar fuerza A? Entonces son 35 grados aquí, es decir, como todo esto suma 90, aquí son 55 grados. Después dicen que hay otro vector, fuerza también, me falta la flechita. Ahí. Hay otro vector que dirección sureste, formando 65 grados con la dirección sur, o sea, 65 grados aquí, es decir, y es de 7 newton, es decir, 65 grados acá, 25 grados aquí, pero como es hacia abajo, es menos 25 grados. Porque si nosotros queremos darnos la vuelta completa, porque siempre se van a formar con respecto al eje X, nos damos la vuelta completa, tenemos 360 menos 25, y eso es 360 menos 25 serían 335. Si ustedes corroboran, seno de 335 es lo mismo que el seno de menos 25, lo mismo con el coseno, la tangente, etc. ¿Ya? Bien, con eso entonces vamos a empezar a trabajar. Primero tenemos la idea de que la fuerza resultante va a ser la suma de las fuerzas. Entonces primero tenemos que empezar a descomponer. Fuerza de A, primero lo que es la fuerza de A en X y lo que es la fuerza de A en Y. Y misma idea para la fuerza de B, que sería la fuerza de B en X y la fuerza de B en Y. Ya, ¿cómo voy a sacar la fuerza que está ejerciendo en X este vector A? Primero, idea de que este vector yo lo veo como un paralelogramo, ¿cierto? Como un rectángulo, entonces es este tramo de acá lo que está ejerciendo en X, es este pedacito de aquí, porque es verticalmente eso. Entonces, ¿cuánto vale eso? Bueno, yo sé que el coseno de 55 va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, lo viene de ahí. Coseno de 55, yo digo, coseno de 55 es lo mismo que cateto adyacente partido por hipotenusa. Bueno, si lo multiplico por la hipotenusa, voy a tener lo que es el cateto adyacente. Entonces, vamos acá. 11 por coseno de 55 me da 6,309. Con D, entonces, va a ser lo mismo. Si yo tengo 25 grados acá, en X, este tramo de aquí, en X, va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente partido por la hipotenusa va a ser el coseno. Entonces, el coseno de menos 25, si yo lo multiplico por la hipotenusa, que es 7, me va a dar, entonces, la fuerza en X. Entonces, vamos a hacer 7 por coseno de menos 25. Tenemos menos 6. No, mentira, 6,344. Bien, ¿qué sería en I? En I va a ser este tramo de acá, este tramo de acá. ¿Qué sería entonces si es que un triángulo cateto opuesto partido por la hipotenusa? Opuesto partido por la hipotenusa del seno. Entonces, el seno de 55, cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces, como tal, si yo lo multiplico por la hipotenusa, me va a dar el cateto opuesto, es decir, la fuerza en I. 11 veces el seno de 55, tenemos 9,01. Bien, y la misma idea en I, si tenemos aquí en I, ¿cuál es este tramo? El seno de menos 25 va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa.
Entonces, si yo lo multiplico por la hipotenusa, me va a quedar solo el cateto opuesto. Entonces, 7 veces el seno de menos 25 sería menos 2,958. Bien, entonces el vector resultante o fuerza resultante va a ser, en su forma canónica, va a ser la fuerza, entonces, ejercida en X más la fuerza ejercida en Y. Entonces va a ser agarrar X, 6,309, que es la fuerza en X de A, más la fuerza en X de B, 6,344, Y, porque es su forma canónica, más en I 9,01 más, o menos en realidad porque tiene signo negativo, menos 2,958J. Y con eso tendríamos, por lo tanto, que la fuerza sería 6,309 más 6,344, que sería la fuerza ejercida sobre X, más lo que ejerceríamos en Y, 9,01 menos 2,958. Pues uno hacia arriba y uno hacia abajo, entonces por eso termina este con signo negativo. Y eso sería más 6,052J. Eso sería el vector resultante. Ahora, ¿cuál es su tamaño? Entonces, lo que estaría sucediendo aquí es que hay un vector, ¿cierto? Que es como, hay una fuerza resultante, ¿cierto? Que quedó como ahí, ¿cierto? Porque si lo vemos como antes, era los tamaños en X, es 6, es 6 también, entonces me quedó bastante más allá. Y en Y me quedó 9 y menos 2, entonces queda como algo así, ¿cierto? Entonces, esa es la fuerza resultante. Entonces, ¿qué tamaño tiene? Porque me están preguntando cuál sería la fuerza o magnitud de este vector resultante. ¿Cuál sería la fuerza? Entonces, el tamaño de eso, yo simplemente sumo, como Pitágoras. La fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, que sería, me muevo por el eje X, me muevo por el eje Y, cada uno al cuadrado y le saco raíz cuadrada para hacer teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo de la fuerza resultante sería la raíz cuadrada de 12,653 al cuadrado más 6,052 al cuadrado. La suma de los catetos, cada uno al cuadrado, y eso sería la hipotenusa al cuadrado, entonces le saco raíz y tengo la hipotenusa. Entonces tenemos 12,653 al cuadrado más 6,052 al cuadrado, le saco raíz cuadrada y tenemos 14,026. Bien, bien, ese sería entonces el tamaño. ¿Qué tenemos hasta ahora para entenderlo bien? Tenemos que nos movemos en X 12,665, que nos movemos en Y 6,052, entonces que nos movemos hacia el punto de intersección entre estos puntos con una fuerza de 14,026. Y nos están preguntando cuál es su dirección. ¿Cuál es su dirección? Entonces, ¿qué ángulo forma aquí? Bien, eso se puede resolver muy sencillamente. Nosotros tenemos entonces eh, acá un alfa. Bien, y tenemos entonces un triángulo rectángulo donde conocemos todas sus dimensiones. Esa es la misma que esa. Así que como tal, nosotros tratamos de vincular, por ejemplo, la tangente, cateto opuesto partido cateto adyacente. La tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto adyacente. Bueno, entonces la tangente a la menos 1 o la arcotangente
Vamos a ver el alfa entonces en la calculadora. Arco tangente o tangente a la menos uno como aparece en la calculadora, simplemente vemos tangente a la menos uno y ponemos el cociente 6,052 dividido en 12,65 y nos da un alfa que es 25,57. Eso sería la dirección. Entonces, el vector resultante tiene esta forma canónica, tiene este tamaño y este ángulo de elevación o bien dirección. Bien, espero que haya quedado claro, que esté muy bien. Cualquier duda me la hacen llegar. Cuídense mucho.